Un cordial saludo a todos los que escuchan el canal Golpe Silencioso. La historia comienza con mi suegro, que acababa de caer, agarrándome la mano con fuerza y susurrando: «Huye, si quieres vivir, no te quedes aquí». Yo, aterrorizada, estaba a punto de llamar a una ambulancia cuando, aquella tarde en Isla Cristina, el sol todavía se posaba sobre los tejados bajos. El viento que soplaba del mar era seco, pero el corazón de la gente pesaba como si amenazara lluvia. En el pequeño barrio, familiarizado con el olor a salitre, a redes secándose y al ruido de las motos que volvían tarde, mi historia comienza en una casa que por fuera parecía próspera, pero por dentro era tan opresiva que hasta un suspiro había que tragárselo. Me llamo Elena. Tengo 32 años. Y soy contable en una conservera de mariscos cerca del puerto. Llevo más de 4 años casada, lo que puede no parecer mucho, pero es tiempo suficiente para entender una cosa. Ser nuera a veces no es duro por el trabajo físico, sino por el desgaste emocional. Y una vez que el corazón se cansa, hasta la mejor comida sabe insípida, y la casa más grande no se siente como tu hogar. En la casa de mi suegro éramos 4. Mi suegro, don Manuel, fue un hombre de negocios exitoso en su día. La mayor parte de las tierras y propiedades las consiguió él solo. Desde que sufrió un derrame cerebral, estaba en una silla de ruedas, hablaba con lentitud y se movía con dificultad. Pero su mirada seguía siendo increíblemente lúcida, una lucidez propia de quien ha vivido lo suficiente como para ver a través de las apariencias. Mi suegra es Isabel. En el barrio, todos la elogiaban por ser una santa. Iba a misa con regularidad, guardaba vigilia los viernes y hablaba con voz suave. Muchos incluso me decían que había tenido suerte de tener una suegra con un aura tan bondadosa. Yo solo sonreía. Hay personas cuyas palabras son dulces como la miel, pero cada frase esconde una espina. A primera vista parece afecto, pero al reflexionar, te das cuenta de que te han herido sin que te dieras cuenta. Mi marido, Javier, es 3 años mayor que yo, y dirige una pequeña empresa de construcción y reformas. Para los de fuera, es un hombre maduro y trabajador. Solo yo sé que esa apariencia decente era como una camisa bien planchada por fuera, pero cuyo reverso estaba lleno de arrugas que nadie veía. Mi cuñada, Sofía, tiene 27 años. No tiene pareja ni un trabajo estable. Un día dice que vende cosméticos por internet, otro que invierte en ropa. Y al siguiente se pasa la tarde en una cafetería haciéndose fotos para luego, por la noche, pedirle a su madre unos cientos de euros como quien pide un manojo de perejil en el mercado. Esta casa era extraña. Quien trabajaba no recibía reconocimiento, pero quien solo sabía gastar dinero siempre era mimado. Cada tarde, al volver del trabajo, me metía directamente en la cocina. Ese día no fue diferente. Preparé el arroz, puse una merluza al horno, hice una sopa de mariscos y aliñé una ensalada. Aún no se me había secado el sudor de la espalda cuando, en el salón, Sofía ya estaba sentada mirando el móvil y moviendo los pies al ritmo de la música de algún vídeo corto. Javier había llegado media hora antes que yo, se cambió de ropa y se sentó a revisar sus mensajes, sin siquiera preguntarme si estaba cansada. Puse la comida en la mesa, y antes de que pudiera sentarme, Isabel salió de su habitación. Sus ojos recorrieron la mesa y dijo, con una voz dulce como el almíbar: «¿Has hecho sopa de marisco, Elena?» A Javier no le gustan las sopas para cenar. Llevas 4 años de casada y todavía no te aprendes los gustos de tu marido. Mi mano se detuvo un instante. Y luego respondí en voz baja: «Sí. Es que hoy ha hecho mucho calor al mediodía y pensé que una sopa ligera sentaría bien. Si a Javier no le apetece, le puedo freír un huevo». Javier, sin apartar la vista del móvil, respondió con indiferencia: «No hace falta. Comeré lo que haya. Si preparas algo más, luego dirás que es mucho trabajo». Sus palabras parecían defenderme, pero su tono gélido me hizo sentir aún más desolada. Isabel se sentó, sirviéndose arroz tranquilamente, como si hubiera esperado el momento justo para continuar. «Bueno, que cada uno coma lo que quiera mientras haya paz en la casa. Una mujer que trabaja todo el día y llega a casa para no tener la cena perfectamente lista, y sin hijos a la vista. La gente dirá que en esta casa nos equivocamos de nuera, que solo sabe enterrarse en libros de contabilidad». La cuchara en mi mano rozó el borde del plato, produciendo un sonido minúsculo. Sabía a qué se refería.
4 años sin hijos era la espina que me clavaba una y otra vez, de formas distintas, sin gritar ni regañar, solo presionando donde más dolía. Sofía levantó la cabeza y sonrió con sorna. Mamá tiene razón. Una amiga mía se casó después que Elena y ya tiene al segundo correteando por ahí, y en esta casa todo sigue en silencio. Los de fuera pensarán que mi hermano está demasiado ocupado. Tú come y habla menos, la cortó Javier. No para defenderme, sino porque el comentario le molestaba. Me senté al final de la mesa, una costumbre de años. Éramos 4 comiendo, pero siempre me sentía como una extraña en mi propia cena. Ellos se servían primero, hablaban entre ellos primero, yo solo ocupaba el espacio que quedaba. Muchas veces me preguntaba si era una nuera o simplemente una cocinera y limpiadora, cuyo sueldo se pagaba con reproches. En ese momento, don Manuel tosió. Me levanté de inmediato, le serví un plato de sopa, le quité las espinas al pescado más tierno y se lo puse delante. Me miró, y su mirada se detuvo en mí más tiempo de lo habitual. No dijo nada. Pero ese gesto hizo que se me formara un nudo en la garganta. Isabel chasqueó la lengua. Elena, ¿cuánto has cobrado este mes? Te lo pregunto para organizar los gastos de la casa. Siendo la nuera, deberías contribuir. Si cada uno guarda su dinero, ¿cómo va a ser esto una familia unida? Mi sueldo es el de siempre, respondí, manteniendo la voz baja. A final de semana te daré lo de todos los meses. Ella esbozó una sonrisa, sin quedar claro si era de satisfacción o de burla. Lo digo para que entiendas. En esta vida, la astucia no sirve de nada si no hay honestidad. Si vivimos bajo el mismo techo, hay que saber comportarse. Bajé la mirada a mi plato. Para un extraño, sus palabras sonarían como un sabio consejo. Solo los que estábamos sentados a esa mesa sabíamos que saber comportarse en esta casa no significaba ser decente, sino callar en el momento adecuado, tragar la amargura en el lugar correcto, y no olvidar nunca que eras la última en llegar. La cena terminó. Recogí los platos y los llevé a la cocina. Afuera, Javier ya se había ido a su habitación. Sofía seguía hablando y riendo por teléfono. Isabel encendió la televisión para escuchar un programa religioso. La casa funcionaba como una máquina bien engrasada, cada uno en su sitio. Solo yo parecía estar siempre fuera de compás. Estaba fregando los platos cuando oí el suave chirrido de las ruedas de la silla en la puerta de la cocina. Me di la vuelta y vi a don Manuel. Su mano delgada reposaba sobre el brazo de la silla y me miraba fijamente. Su mirada no era de lástima ni de indiferencia. Era la mirada de alguien que entiende, pero que aún no puede hablar. En ese instante, sentí que se me humedecían los ojos. En esta casa, quizás solo él se daba cuenta de lo agotada que estaba. A partir de esa cena, empecé a prestar más atención al ritmo de la vida en casa. Había cosas que antes veía y me obligaba a ignorar. Pero una vez que la duda echa raíces en el corazón, ves rarezas por todas partes. Y lo más extraño de todo estaba en mi propio matrimonio. Esa relación que yo intentaba mantener intacta de cara a los demás. Javier trabajaba en la construcción y las reformas. Su empresa no era grande. Se dedicaba principalmente a trabajos como pavimentar patios, construir vallas, reparar tejados o reformar casas modestas. Y como mucho, algún pequeño proyecto para talleres o locales. Sonaba sencillo. Pero lo extraño era que, a finales o mediados de cada mes, llegaba a casa con un fajo de papeles, lo dejaba sobre la mesa y me decía con total naturalidad: «Cuando tengas un rato, Elena, cuadra estos balances por mí». Esa noche fue igual. Acababa de limpiar la cocina y me estaba secando las manos cuando Javier se sentó y me empujó un montón de facturas y un cuaderno con anotaciones desordenadas. «Lo necesito para mañana». «Para un socio», dijo. «Revisa la parte de los materiales y las deudas. La gente que tengo en la empresa es un desastre». Me senté y empecé a revisar los papeles uno por uno. Mi profesión de contable me ha dado la manía de detectar las cifras que no cuadran al instante. El proyecto indicaba la reparación del tejado de 3 apartamentos en Ayamonte, pero el coste de los materiales era casi el de construir una casa nueva. Una partida para pavimentar un patio de menos de 100 metros cuadrados tenía un gasto en cemento, hierro y grava como si estuvieran construyendo una nave industrial. Había un recibo de pago escrito a mano, sin encabezado ni detalles, solo una firma ilegible. Una factura tenía fecha de emisión posterior a la fecha de cobro.
Revisé unos cuantos papeles más. Y cuanto más miraba, más frío sentía por dentro. Javier. Levanté la vista. Hablando en voz baja. Este balance está descuadrado. Es una obra pequeña, pero los costes de material son demasiado altos. Y este recibo no coincide con las fechas. Javier, que estaba recostado en la silla mirando el móvil, levantó la cabeza al oírme. Pues ajústalo para que cuadre. Apreté los labios. Técnicamente puedo ajustarlo. Pero si la base ya está mal, en una auditoría se descubrirá fácilmente. Dejó el móvil sobre la mesa, y me miró como si acabara de decir una obviedad. Solo necesito que me cuadres los libros, el resto de las cosas de fuera ya las manejo yo. Dudé un momento, pero insistí. Lo sé. Pero las cifras no están descuadradas por 100 o 200 euros. Hay desviaciones de miles. No me parece correcto. En cuanto terminé la frase, su rostro se ensombreció. No del tipo que golpea la mesa, sino del que baja la voz, haciéndolo aún más desagradable. Elena, te lo pido porque eres contable. No conviertas algo simple en una lección de ética profesional. Necesito a alguien que me ayude. No a alguien que me interrogue. Me quedé en silencio. La forma en que lo dijo sonaba como si yo le estuviera poniendo las cosas difíciles a propósito. Cuando lo mínimo en mi profesión es preguntar cuando algo no cuadra. Bajé la vista y seguí revisando, pensando en dejarlo pasar. Pero cuanto más miraba, más imposible me resultaba tragarlo. Una columna de entradas de efectivo era anormalmente alta, mientras que los ingresos de los proyectos de ese mes eran muy bajos. Había un pago registrado como recogida de material sobrante, pero sin especificar qué material. Recordaba perfectamente que ese mes Javier se había quejado de que la empresa iba mal y me había pedido que ajustara los gastos en casa. Pero el dinero que pasaba por los libros no era poco. Se me escapó. Javier. ¿Y esta partida qué es? Si la pongo como anticipo, tiene que haber un receptor. No puede estar en blanco. Estás preguntando demasiado, me interrumpió, con la voz cada vez más tensa. Los negocios de los hombres no son algo que se pueda contar en casa a la mujer. La cocina, ya de por sí silenciosa, se volvió aún más tensa con sus palabras. Antes de que pudiera responder, Isabel entró desde el salón con un vaso de agua tibia. Miró los papeles y luego a mí, con los ojos entrecerrados, como si entendiera la situación al instante. ¿Qué pasa que estáis discutiendo? Javier sonrió con desdén. Le he pedido a Elena que me revise unos papeles y no para de hacer preguntas. Isabel dejó el vaso y, con su habitual tono suave de consejo, dijo: Elena, hija, te voy a decir una cosa. Lo mejor que puede hacer una mujer es cuidar de la paz de su hogar. Si tu marido te pide ayuda con sus negocios, se la das. Si no, pues nada. Preguntar demasiado puede llevarte a saber cosas que no te incumben y solo trae problemas. Solo temo que un error pueda perjudicarle a él más tarde, dije, mirándola. Ella sonrió, una sonrisa tan fina como el papel. Los ríos profundos se pueden sondear. ¿Pero quién puede medir la malicia del corazón humano? Como esposa, lo importante es que tu marido tenga un hogar al que volver. No te pases el día mirando cifras. Si los de fuera se enteran, dirán que en esta casa no hay respeto. Sus palabras sonaban correctas, pero cada una tenía la intención de ponerme en mi sitio. Entendí perfectamente que en esta casa lo que necesitaban de mí no era que hiciera lo correcto, sino que fuera obediente. En ese momento, Sofía entró con su perfume dulce y empalagoso. Se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, miró los papeles y se rió. Cuñadita, con lo buena que eres para los números, a lo mejor un día de estos te vas a la empresa de mi hermano y te sientas en el sillón de directora, porque eso de que mi hermano tenga que volver a casa a rendir cuentas a su mujer, me parece un poco fuerte. Antes de que yo pudiera decir nada, Isabel le lanzó una mirada de reproche a su hija, pero era una mirada suave, solo para guardar las apariencias. Javier se levantó, recogió algunos papeles y me tiró un bolígrafo. Si lo vas a hacer, hazlo rápido, no me hagas repetírtelo. Cogí el bolígrafo, apretándolo con fuerza. De repente, me dio risa mi propia situación. Ambos tocábamos los mismos papeles, pero yo solo podía ser las manos, no la cabeza. Me necesitaban por mis habilidades, pero me silenciaban en cuanto esas habilidades descubrían la verdad. Me quedé sentada casi una hora cuadrando cada número, arreglando lo que podía sin que la incongruencia fuera demasiado obvia.
Mientras tanto, Javier entró en su habitación a hablar por teléfono varias veces, en voz baja y con frases cortas. Cada vez que salía, miraba los papeles como si temiera que yo descubriera algo más. Cuando dejé el bolígrafo, eran casi las 11 de la noche. He podido ajustar esto, dije en voz baja. El resto, si el socio pregunta, tendrás que tener una explicación. Javier cogió los papeles, los hojeó y asintió. Sin un gracias. Sin preguntarme si estaba cansada. Solo al darse la vuelta para irse soltó. Y recuerda bien, solo debes saber lo que te conviene saber. En esta vida, la gente inteligente es la que vive tranquila. Me quedé sola en la mesa fría, escuchando sus palabras flotar en el aire, sintiendo un peso enorme en el pecho. Hay gente que no necesita golpear ni insultar. Solo necesitan recordarte una y otra vez que no tienes derecho a salir del círculo que han dibujado para ti. Esa noche, antes de dormir, arranqué un trozo de papel. Anoté algunas de las cifras y fechas que me habían parecido extrañas y lo guardé en mi agenda personal. No sabía para qué lo guardaba. Solo tenía el presentimiento de que las cosas que hoy me obligaban a callar, mañana quizás no podría seguir fingiendo que no las había visto. A la mañana siguiente, me levanté cuando por la calle apenas pasaban las furgonetas de reparto de verduras. En esta casa había una extraña costumbre. Todos daban por hecho que yo sería la primera en entrar a la cocina. Como si la casa solo se despertara de verdad cuando yo tocaba las ollas y sartenes. Puse el arroz, preparé un caldo ligero para mi suegro y cocí al vapor unos panecillos para mi suegra y Sofía. Para Javier, freí 2 huevos y le preparé un café solo. Con poco azúcar, como a él le gustaba. Javier salió con la camisa planchada y el pelo engominado. Miró la mesa y se sentó. Comía mientras miraba el móvil, respondiendo mensajes de vez en cuando, sin decirme ni una palabra sobre los papeles de anoche. Y era normal. Lo que él necesitaba era el resultado, no los sentimientos de quien lo había hecho. Mientras le servía el caldo a don Manuel, escuché a Isabel salir de su habitación. El sonido de sus zapatillas arrastrándose por el suelo era suave, pero retumbaba en mi cabeza. Elena, cuando vayas a trabajar, pasa por el mercado y cómprame unas manzanas y unas naranjas. Últimamente como mucha verdura y me siento un poco débil. De acuerdo, a la vuelta pasaré a comprarlas, respondí. Se sentó, se limpió las manos con una servilleta tranquilamente y continuó. Por cierto, este mes la factura de la luz ha subido, y las medicinas de tu padre también. A final de semana, acuérdate de darme el dinero completo, no me hagas recordártelo. Tragué el bocado de caldo que estaba probando y asentí en silencio. Cada mes le daba una cantidad fija. Nunca había faltado. Y aún así, cada mes me lo recordaba como si temiera que le ocultara algo. Mientras tanto, Sofía podía pedirle dinero en cualquier momento, y, tras recibirlo, sonreía como una niña con un regalo. Y en efecto, no pasaron ni 10 minutos cuando Sofía bajó de su habitación con un vestido ajustado, los labios pintados de rojo, el pelo ondulado y una estela de perfume. Se sentó junto a su madre, haciendo un puchero. «Mamá, hoy he quedado con unas amigas para comer. Transfiéreme 500 euros, que tengo que pagar la matrícula de un curso». Me giré por instinto. ¿Qué curso era ese que el mes pasado también dijo que hacía y este mes volvía a empezar? No lo sabía. Solo vi que Isabel le preguntó por puro formulismo. «¿Pero te lo vas a tomar en serio?» Sofía sonrió con zalamería. «Claro, mamá, tengo que invertir en mí misma. En estos tiempos, si no eres guapa y lista, te pasan por encima». Isabel se rió. Y delante de mí, sacó el móvil para hacerle la transferencia. «Claro que sí. Mi hija tiene que ir por el mundo con la cabeza bien alta». Al oír eso, solo pude bajar la cabeza y remover mi caldo. Era dinero, sí, pero el dinero que yo ganaba era cuestionado hasta el último céntimo, mientras que el que le daba a su hija era tan ligero como quitar el polvo de una mesa. Era cierto que bajo un mismo techo, el sol no brilla igual para todos. Después del desayuno, Javier se fue a trabajar. Antes de salir, solo me dijo una frase seca: «Esta noche llegaré tarde, no me esperes para cenar». Sonó más a un aviso para la empleada del hogar que para su esposa. Asentí y lo vi desaparecer tras la verja de hierro, sintiendo un vacío en el corazón. Cuando me disponía a irme, Isabel me llamó. «Elena, por la tarde acuérdate de volver pronto para limpiar el altar y lavar mi vestido. Por la noche voy a rezar a casa de la señora Carmen». Me quedé en la puerta, con el bolso a medio colgar. «De acuerdo, intentaré volver pronto». Ella frunció el ceño. «¿Cómo que intentar?
Es tu casa, no la de nadie más. Una mujer puede ir donde quiera, pero al final tiene que volver a cuidar de su cocina y su hogar. No dejes que los de fuera digan que no sé educar a mi nuera. Sus palabras se me atragantaron. Durante años, yo había sido la que se encargaba de la cocina, del mercado, de las medicinas de mi suegro. De todas esas pequeñas cosas que nadie recordaba. Y sin embargo, en su boca, yo siempre era una deudora de mis obligaciones. Esa tarde salí del trabajo más tarde de lo habitual porque en la conservera estaban haciendo inventario de fin de mes. Apenas había entrado con la moto en el patio cuando oí la voz de Isabel desde dentro. ¿Vienes de trabajar o de dónde? ¿Para llegar a estas horas? La cena está esperando. Entré deprisa y, sin siquiera cambiarme, me disculpé. Perdón, a fin de mes cerramos cuentas en el trabajo y he salido más tarde. Ella no me miró. Solo alisaba el vestido que había colgado en una silla. Bueno, una persona responsable, por muy ocupada que esté, siempre encuentra el camino de vuelta a casa. Guardé silencio y fui directamente a la cocina. En ese momento, lo que me agotaba no era tener que preparar otra cena, sino la sensación de ser juzgada constantemente. Como si todos mis esfuerzos fueran, por defecto, insuficientes. Más tarde, después de limpiar todo, llevé a don Manuel en su silla de ruedas a su habitación. Era uno de los pocos momentos del día en que sentía que podía respirar con calma. Él había estado en silencio todo el rato, con sus manos delgadas sobre los brazos de la silla. Al llegar a la puerta de su habitación, de repente me sujetó la mano suavemente. «Papá». Me incliné hacia él. «¿Sí, papá?» Me miró durante un largo rato. Su mirada no era la de un enfermo, sino increíblemente lúcida. Luego, preguntó con voz lenta y entrecortada. «Pero Clara, hija, ¿estás muy cansada de vivir aquí?» Me quedé paralizada. En 4 años como nuera, me habían preguntado qué iba a cocinar, cuánto ganaba, por qué no tenía hijos, por qué llegaba tarde. Pero era la primera vez que alguien me preguntaba si estaba cansada. Abrí la boca, pero tenía un nudo en la garganta. Iba a decir que no pasaba nada, como siempre hacía para salir del paso. Pero bajo su mirada, sentí que se me humedecían los ojos. Yo, en ese preciso instante, desde el pasillo, la voz de Isabel sonó, lo suficientemente alta como para interrumpirlo todo. «¿Dónde está Elena? Baja a cerrar la puerta. Que todas las noches tengo que recordártelo». Me sobresalté. La mano de don Manuel permaneció sobre la mía un segundo más antes de soltarla. No dijo nada más. Solo suspiró, un suspiro tan leve como el viento que se cuela por una rendija, pero que sonó más pesado que cualquier palabra de consuelo. Salí y cerré la puerta de su habitación. El pasillo estaba bañado por una luz amarillenta. La casa seguía igual que todas las noches, nada había cambiado. Solo mi corazón era diferente. De repente, comprendí que en esa casa no era que nadie me viera, era que la mayoría me veía y no le importaba. Y la única persona que me veía y sufría por mí era, irónicamente, la más débil y la que menos voz tenía. Dicen que solo quien duerme en la cama sabe si tiene pulgas. Desde fuera, la gente seguramente pensaba que vivía en una familia ordenada y respetuosa. Pero solo yo sabía que el cansancio de una mujer no radica en cuánto trabajo físico tiene que hacer, sino en que nadie quiere escucharla cuando habla, y nadie comparte su tristeza. Esa noche, acostada junto a Javier, sentí que la distancia entre nosotros era más ancha que el pasillo de fuera. Él se durmió enseguida, con una respiración tranquila, como si nada en el mundo le preocupara. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en la mirada de don Manuel, y en su breve pregunta. Por primera vez en muchos años, tuve la sensación de que esta casa ocultaba algo muy grande. Y que, probablemente, mi suegro lo sabía mejor que nadie. Era domingo al mediodía. El sol de Isla Cristina caía a plomo. El patio delantero estaba que ardía, y las macetas que Isabel había plantado a lo largo del camino tenían las hojas mustias. Preparé la comida antes de lo habitual, pensando que al ser fin de semana estaríamos todos juntos. En la cocina, el guiso de pescado borboteaba. El pepino recién cortado aún tenía gotas de agua y la sopa de calabaza con gambas secas desprendía un aroma suave. Esas cosas familiares deberían haberme dado una sensación de calidez. Sin embargo, por alguna razón, desde la mañana sentía una inquietud, como si algo estuviera a punto de pasar. Javier estaba sentado a la cabeza de la mesa,
jugueteando con las llaves del coche, con la vista fija en el móvil. Sofía comía mango verde con sal y chile mientras contaba que una amiga suya se acababa de comprar una scooter nueva. Isabel ordenaba lentamente unos cuencos de porcelana, recordándome que luego le preparara una infusión de azahar. A primera vista, todo parecía normal. Tan normal que cualquiera que pasara por la puerta pensaría que éramos una familia modélica. Solo cuando llevé a don Manuel en su silla de ruedas a la mesa, el ambiente empezó a cambiar. Se sentó, pasó la mano por el borde de la mesa varias veces y de repente dijo, con voz lenta pero clara: «He estado pensando que a principios de semana llamaré al notario para que venga a casa. Hay unos papeles de las propiedades que hay que aclarar. Si lo dejamos pasar, se puede complicar». La cuchara en la mano de Isabel se detuvo en el aire. Fue solo un instante, pero lo vi. Javier también levantó la cabeza de golpe, con una mirada afilada y tensa, muy diferente a su habitual indiferencia. Sofía miraba de uno a otro, desconcertada, sin entender por qué una simple frase sobre unos papeles había enfriado tanto el ambiente. Isabel fue la primera en recuperar la compostura. Sonrió, con esa sonrisa amable a la que ya estaba acostumbrada. «Manuel», siempre pensando en cosas lejanas. «La casa está en orden. ¿Qué necesidad hay de remover papeles ahora? Come, que se enfría». Don Manuel no la miró, solo respondió con calma: «Lo que para ti es orden, para mí puede que no lo sea. Lo que tiene que estar claro debe estar claro. Y es mejor hacerlo ahora que todavía puedo hablar y estoy lúcido». Javier dejó su plato sobre la mesa con un golpe seco que me hizo dar un respingo. Intentó contener la voz, pero se le notaba la irritación. «Papá, estás enfermo. Deberías descansar. Esos papeles los puedo arreglar yo. La empresa me da muchos problemas ahora. No quiero más líos en casa». Sentada al final de la mesa, con el cucharón de la sopa en la mano, sentí un escalofrío. Javier no hablaba como un hijo preocupado por la salud de su padre, sino como alguien que teme que algo salga a la luz. Don Manuel se giró hacia su hijo. «Mis asuntos los arreglo yo». El ambiente se volvió denso. Sofía, al ver la tensión, intentó mediar con una risa forzada. «Papá, ¿por qué te pones así? En esta casa nadie se va a pelear por nada. Las tierras y las propiedades se quedarán en la familia». Don Manuel esbozó una sonrisa amarga. «En la familia sí. Pero ¿en manos de quién? Esa es la cuestión». Al oír eso, el rostro de Isabel perdió su expresión apacible. Siguió sonriendo, pero las comisuras de sus labios se tensaron. «Manuel, come. Los niños están aquí. No hables con segundas». Bajé la cabeza y serví más arroz, fingiendo no escuchar, pero mis oídos estaban alerta. Dicen que no hay secreto que dure 100 años, pero nunca imaginé que la punta del iceberg asomaría en medio de una comida, bajo el sol abrasador del mediodía. La comida terminó antes de lo habitual. Javier se levantó y se fue a su habitación con el ceño fruncido. Sofía salió al patio a hablar por teléfono, con una voz quejumbrosa, intentando disimular su malestar. Isabel se quedó unos minutos más con don Manuel, diciéndole algo en voz baja que no pude oír, pero vi que su mirada ya no era suave, sino afilada y fina como la hoja de una navaja. La casa quedó en un silencio extraño. Cuando terminé de limpiar, llevé la ropa que quedaba húmeda al patio trasero para tenderla. El viento de la tarde susurraba entre las cañas del cercado. Al volver, al pasar por la habitación de Isabel, oí la voz de Javier. Hablaba en voz muy baja, pero la tensión la hacía más audible. «Te lo he dicho, mamá, ahora no es el momento. Si papá ve al notario se fastidia todo». Me detuve, con el corazón latiéndome con fuerza. Desde dentro, la voz de Isabel respondió, ya no dulce como de día, sino áspera. «Lo sé, pero últimamente está muy raro, como si sospechara algo. Si esto sale a la luz, no caerá uno solo. Caeremos todos». Me quedé petrificada en el pasillo, apretando la cesta de la ropa. «Caeremos todos». Esa no era una frase que se usara para un simple reparto de tierras. La voz de Javier sonó de nuevo, esta vez más cortante y nerviosa. «Pues entonces haz algo. No voy a dejar que el trabajo de años se vaya por el desagüe». No pude oír más, porque la puerta de la habitación hizo un leve ruido, como si alguien se levantara. Aterrada, corrí hacia la cocina con la cesta, con el corazón martilleándome en el pecho.
Solo cuando estuve junto al fregadero, abriendo el grifo con fuerza para ahogar el sonido de mi propia respiración, me atreví a levantar la cabeza. El agua fría corría por mis dedos, pero sentía un calor ardiente en la nuca. No había oído la conversación completa, pero los fragmentos eran suficientes para confundirme. Papeles de propiedades, un notario. Se fastidia todo. Caeremos todos. Por primera vez, entendí que lo que se cocía en esa casa no era solo la crueldad de una suegra o la frialdad de un marido. Detrás de todo eso había algo mucho más aterrador. Algo que hacía que tanto Isabel como Javier perdieran la calma solo porque don Manuel había mencionado que quería cambiar unos papeles. Esa noche, acostada en la cama, miré el techo durante mucho tiempo. A mi lado, Javier dormía de espaldas a mí, con una respiración profunda y regular. Pero extrañamente, cuanto más miraba su silueta en la oscuridad, más extraño me parecía. Compartíamos cama, pero éramos como dos desconocidos. Teníamos un techo sobre nuestras cabezas, pero mi corazón se sentía a la intemperie. De repente comprendí que, a partir de ese día, ya no podía seguir engañándome pensando que todo eran simples problemas domésticos. En esta casa había un secreto. Y tarde o temprano, ese secreto nos arrastraría a todos. Esa noche, empezó a llover al atardecer. La lluvia en Isla Cristina no suele ser abundante. Pero cuando cae, se oye cada golpe sobre los tejados de chapa, sobre las hojas de las plantas del patio, sobre la pared húmeda junto a la cocina. El viento se colaba por las rendijas, haciendo que la luz del porche se balanceara, proyectando sombras danzantes y siniestras por toda la casa. Había preparado la cena temprano. Javier dijo que tenía trabajo, comió algo rápido y subió a su habitación a hablar por teléfono. Isabel se sentó en el salón a rezar el rosario, susurrando las mismas oraciones de siempre con una monotonía que, para quien no la conociera, podría parecer de una paz interior inmensa. Sofía subió a su cuarto con un bol de fruta cortada, riéndose por algún mensaje que había recibido. Solo don Manuel permanecía junto a la ventana, con su silla de ruedas orientada hacia la cortina de lluvia que caía en el patio. Su mirada estaba fija, pero ausente. Le llevé un vaso de agua tibia y se lo dejé al lado. «Papá, beba un poco de agua, para entrar en calor». Levantó la vista y me miró. La lluvia golpeaba el cristal con fuerza, pero en sus ojos había algo increíblemente pesado. No cogió el vaso. Solo preguntó en voz baja: «¿Dónde está Javier, hija?» Subió a su habitación hace un rato. Asintió levemente y no dijo más. Su mano huesuda, con las venas azuladas bajo la piel pálida, descansaba sobre el brazo de la silla. Iba a volver a la cocina a fregar la olla de la sopa, pero después de 2 pasos, me giré a mirarlo. No sé por qué, pero esa noche sentía una inquietud, como si algo en la casa estuviera a punto de estallar, esperando solo un pequeño empujón. Cerca de las 10, un relámpago iluminó el cielo, proyectando un destello blanco a través de la ventana. Estaba limpiando el suelo de la cocina cuando oí un golpe fuerte en el salón. Un boom, tan pesado que me hizo dar un brinco. Solté el trapo y corrí hacia allí. Don Manuel se había caído de la silla de ruedas y yacía de lado sobre el frío suelo de baldosas. Un brazo se le había contraído, la boca se le había torcido y una espuma blanca le salía de los labios. Su respiración era entrecortada, como si alguien le estuviera ahogando. El vaso de agua que le había dado estaba roto a los pies de la mesa, y el agua se mezclaba con la luz amarillenta de la lámpara. Me arrodillé a su lado, con el corazón desbocado. «Papá, papá, ¿me oye?» Mis manos temblaban mientras intentaba levantarlo. «Voy a llamar a una ambulancia. Aguante un poco. Llamo ahora mismo». Justo cuando iba a coger el teléfono, don Manuel me agarró la muñeca con una fuerza inesperada. Estaba débil, pero su agarre me detuvo en seco. Me incliné hacia él. Su aliento salía entrecortado, dificultoso, aterrador. Con un esfuerzo sobrehumano, sacó de su camisa un pequeño cuaderno envuelto en plástico viejo y arrugado y me lo puso en la mano. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de aire, estaban muy abiertos, con una lucidez espeluznante. Movió los labios durante un largo rato antes de poder articular unas pocas palabras rotas. «Huye». Me quedé helada, pensando que había oído mal. «Papá». «¿Qué dice?» Sus dedos se clavaron con más fuerza en mi piel. Tragó aire, con el rostro completamente desfigurado por el esfuerzo. Esta vez, cada sílaba fue clara, como un latigazo en mis oídos.
Si te quedas, morirás. Antes de que pudiera entender, oí unos pasos apresurados en la escalera. Javier bajó corriendo, seguido por Isabel. Pero lo que me heló la sangre no fue su aparición, sino la expresión de sus rostros. Una esposa que ve a su marido agonizando debería estar aterrorizada. Un hijo que ve a su padre derrumbarse debería gritar pidiendo ayuda. Pero Isabel, al ver a don Manuel en el suelo, se quedó paralizada un instante. No por el dolor, sino como si algo que esperaba por fin hubiera sucedido. Y Javier, aunque estaba pálido, no tenía el pánico de un hijo, sino la palidez de alguien que se ve acorralado. «Javier, llama a una ambulancia», grité, casi llorando. «Papá está muy mal». Javier se detuvo en el último escalón, con la mirada fija en el cuaderno que yo tenía en la mano antes de mirar a don Manuel. Fue solo un instante, pero vi claramente que miró el cuaderno antes que a su propio padre. Isabel se abalanzó hacia nosotros. Pensé que iba a ayudar a su marido. Pero en lugar de eso, me empujó con tanta fuerza que casi me caigo. «Sal de aquí ahora mismo». Su voz era un chillido agudo y frío. Más que nunca. «Ve a vigilar la puerta». «Mamá, hay que llamar a una ambulancia», dije, atónita. «Haz lo que te digo», siseó entre dientes. «No estorbes». Javier se acercó, y en lugar de ayudar a don Manuel, me levantó del brazo con una fuerza que me hizo daño. «Sal fuera, Elena». «Javier, papá, sal fuera», gruñó, con los ojos enrojecidos y la mano apretándome el brazo hasta dejarlo dormido. Me arrastró hacia atrás. El cuaderno en mi mano parecía arder. En el suelo, don Manuel seguía boqueando. Sus estertores sonaban como si se estuviera quedando sin aire. Me giré una última vez y me encontré con su mirada. Era la misma mirada de antes. No suplicaba, no pedía ayuda, solo contenía una última orden para mí. «Huye». Isabel empujó la puerta del salón y la cerró de golpe delante de mí. La lluvia arreciaba, golpeando el porche con fuerza. Me quedé petrificada en el pasillo, abrazando el cuaderno envuelto en plástico, temblando de frío o de miedo. Mi mente era un caos. ¿Por qué me había dado esto? ¿Por qué me dijo que huyera en lugar de que llamara a un médico? ¿Por qué mi suegra y mi marido, en lugar de entrar en pánico como cualquier familiar en una emergencia, solo querían sacarme de allí lo antes posible? Retrocedí hacia el porche. El agua de la lluvia me salpicaba los pantalones. La casa, bañada en esa luz amarillenta y pálida, con sus paredes familiares, de repente me pareció deforme y aterradora. Aún no entendía todo, pero sentía algo con una claridad meridiana, como la punta de un cuchillo en mi garganta. Esa noche, algo en esa casa había cruzado la línea de la crueldad, de las palabras hirientes, de las cenas amargas. Había entrado en un territorio más oscuro, más frío y mucho más peligroso. Apreté el cuaderno con tanta fuerza que el plástico se arrugó en mi mano. La lluvia seguía cayendo a cántaros. En mi pecho, un miedo que nunca había sentido crecía como una inundación. Y por primera vez desde que entré en esa casa, entendí que hay lugares que crees que son tu refugio, pero que una noche pueden convertirse en tu tumba. La puerta del salón acababa de cerrarse de golpe delante de mí. El sonido retumbó en mi pecho. Me quedé bajo el porche, con la lluvia salpicándome la cara. Oía el viento silbar a través de la verja de hierro. En cualquier otro momento, habría obedecido a Isabel, corriendo hacia la puerta para vigilar como un autómata. Pero esa noche, por alguna razón, mis pies se quedaron clavados en el suelo. La última frase de don Manuel resonaba en mi cabeza. «Si te quedas, morirás». Un hombre agonizante no me pidió que llamara a un médico, ni a la policía, ni me retuvo para darme sus últimas voluntades. Solo me entregó un viejo cuaderno y me ordenó que huyera. Solo eso bastaba para entender que lo que estaba ocurriendo en esa casa no era una enfermedad repentina. No corrí hacia la puerta. Retrocedí lentamente hacia el patio trasero, ocultándome en la esquina oscura junto a un montón de redes viejas. Desde allí, aunque estaba oculta de la luz, podía ver el salón a través de una pequeña ventana lateral. La lluvia caía a cántaros, formando una cortina blanca. Tuve que taparme la boca para que no se oyera mi respiración. Dentro, Javier estaba de espaldas a la puerta. Isabel estaba arrodillada junto a don Manuel. Mi corazón se encogió. Pensé que por fin lo estaban ayudando. Pero unos segundos después, un escalofrío me recorrió la espalda.
Javier no estaba llamando por teléfono, no estaba pidiendo ayuda. Entró rápidamente en la cocina, cogió una fregona y se puso a limpiar con energía el charco de agua y la espuma de la boca de don Manuel. Lo hizo con una rapidez y eficacia que demostraban que lo más importante en ese momento no era salvar una vida, sino borrar las pruebas. Apreté la mano contra la pared. Mis uñas rasparon el yeso húmedo, pero no sentí dolor. Isabel no lloraba, no lo zarandeaba, no gritaba su nombre. Miró a su alrededor. Se agachó junto al pequeño altar del salón y sacó el frasco de pastillas para la tensión de don Manuel. Reconocí el frasco marrón al instante. Yo era quien las compraba cada mes. Pero en lugar de abrirlo para darle una pastilla, se lo llevó al baño de abajo. Contuve la respiración. La puerta del baño no estaba del todo cerrada. A través de la rendija, vi claramente cómo volcaba el frasco y vaciaba todas las pastillas blancas en el inodoro. Tiró de la cadena y el agua se las tragó en un instante. Luego, enjuagó el frasco. Lo secó y lo volvió a colocar en su sitio, como si no hubiera pasado nada. Mi espalda estaba pegada a la pared fría. Mi cabeza daba vueltas. Hay cosas que, aunque las veas con tus propios ojos, no quieres creer. Pero esa noche, ya no podía seguir engañándome. No pensaban salvar a don Manuel. Estaban esperando a que muriera. O peor aún, estaban escenificando su muerte como un derrame cerebral natural. Miré de nuevo. Don Manuel todavía respiraba débilmente. Una de sus piernas se movió ligeramente. Su mano temblaba como si se aferrara a la vida. Pero Isabel se quedó allí, con el rostro impasible. Javier, después de limpiar el suelo, recogió los trozos del vaso roto y los tiró a la basura. Todo se desarrolló con una calma escalofriante. Sin una sola llamada de auxilio. Sin un grito a los vecinos. La lluvia golpeaba el tejado, ahogando casi todos los sonidos. Pero aún así, oí la voz baja y apresurada de Javier. «Mamá, date prisa». Isabel respondió siseando. «Lo sé». Solo 2 frases. Suficientes para que me temblaran las rodillas. De repente, comprendí algo aún más aterrador. La última persona que había estado con don Manuel era yo. Si me quedaba, a la mañana siguiente, con unas pocas lágrimas de Isabel y algunos detalles inventados por Javier, todo el barrio creería que yo había sido negligente, que me había retrasado, que había hecho algo que provocó la muerte de mi suegro. Yo era la nuera, la extraña, la más vulnerable de la casa. Si necesitaban a alguien a quien culpar, esa sería yo. La frase «si te quedas, morirás» cobró un significado terriblemente claro. No solo morir físicamente, sino también morir sepultada bajo la infamia, bajo una historia inventada, bajo un teatro preparado de antemano. Miré el cuaderno que apretaba contra mi pecho. El plástico aún conservaba el calor de la mano de don Manuel. Un simple cuaderno viejo por el que él había usado sus últimas fuerzas para dármelo, por el que Javier había cambiado de color al verlo, por el que Isabel me había echado de la habitación. Esto era mucho más importante de lo que imaginaba. Dentro, don Manuel tuvo una última convulsión y luego quedó inmóvil. No oí a Isabel gritar el nombre de su marido. Ni vi a Javier comprobarle el pulso. Solo un silencio aterrador se apoderó de la habitación, más frío que la lluvia de fuera. Se me erizó el vello de la nuca. Si me quedaba un minuto más, se acordarían de mí. Sin pensarlo 2 veces, metí el cuaderno debajo de la camisa, apretándolo contra mi estómago. Me quité los zapatos y, bordeando la pared trasera, llegué al muro bajo que separaba nuestro patio del callejón trasero. Recordé haber trepado por ahí una vez para recuperar el gato de un vecino. En ese momento Javier se había reído, diciendo que era ágil como una niña. El recuerdo me dolió, pero el dolor fue eclipsado por el miedo. Apoyé las manos en el muro. Resbalé un par de veces por el musgo y la lluvia. Me golpeé la rodilla contra el cemento. Apreté los dientes y seguí subiendo. Justo en ese momento, oí a Isabel gritar desde dentro. «¿Dónde está Elena?». Me quedé helada. La voz de Javier sonó a continuación. Áspera. «Sal ahora mismo». No me atreví a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, dudaría. Con todas mis fuerzas, salté al otro lado, cayendo en el barro del callejón. El lodo me salpicó los pantalones, mis manos ardían por los rasguños. Pero no sentí dolor. Solo supe que tenía que levantarme y correr. El callejón estaba oscuro. La lluvia me golpeaba la cara.
Corrí con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. No me atreví a llamar a un taxi. Ni a ir a casa de mis padres. Sabía que si Javier llegaba antes que yo, con solo abrir la boca, arrastraría a mis padres a ese círculo de humillación y amenazas. Seguí corriendo. Cruzando una calle tras otra, abrazando el cuaderno como si fuera lo único que demostraba que no me había vuelto loca. Esa noche, bajo la lluvia gris de Isla Cristina, huí de la casa en la que había vivido más de 4 años. Sin ropa, sin dinero, sin una despedida. Y en ese momento, supe una cosa con certeza. Si la mujer llamada Elena volvía a esa casa en las mismas condiciones, o perdería la vida, o sería enterrada en vida por los crímenes de otros. Corrí sin parar de un callejón a otro, hasta que mis pulmones ardieron y me vi obligada a reducir el paso. La lluvia seguía cayendo, empapándome la ropa y el pelo. La noche en Isla Cristina solía ser tranquila. Pero esa noche, el sonido de la lluvia, del viento, y de mis propios pasos chapoteando en el agua, sonaba como si alguien me persiguiera. No me atrevía a mirar atrás. No sabía si Javier e Isabel ya se habían dado cuenta de que había escapado. Pero los conocía lo suficiente como para saber que, en cuanto vieran que no estaba y que el cuaderno había desaparecido, pensarían en mí, y una vez que lo hicieran, no me dejarían en paz. Me refugié bajo el toldo de un taller de coches cerrado, temblando de frío. El agua me goteaba del pelo por la cara, salada. No sabía si era lluvia o lágrimas. Metí la mano en el bolsillo por instinto. Solo tenía unos billetes pequeños y el móvil, con la pantalla medio mojada. La cartera, la ropa, los documentos, todo se había quedado en casa. Apreté los labios para intentar pensar con claridad. No puedo ir a casa de mis padres. Esa fue la primera idea que me vino a la mente. Mis padres eran gente humilde. Lo que más temían eran los escándalos. Si Javier llegaba antes, si Isabel lloraba un poco diciendo que me había fugado con dinero, que había dejado a mi suegro agonizando solo, mis padres se sentirían tan humillados y asustados que no sabrían cómo defenderme. No podía arrastrarlos a ese pozo de lodo. Tampoco me atrevía a llamar a mis amigos. Una llamada desesperada en mitad de la noche podría convertirse en una pista para que me encontraran. Fue entonces cuando entendí lo que era estar sola en medio de la multitud. Tenía un hogar al que no podía volver. Una familia a la que no podía acudir. Me subí el cuello de la chaqueta y caminé por la acera en dirección a la estación de autobuses. Era el lugar más concurrido, el más fácil para pasar desapercibida. La calle mojada reflejaba las luces amarillas de las farolas. Unos pocos bares seguían abiertos. El olor a comida, a chubasqueros húmedos y a barro se mezclaba en el aire. Varias veces tuve que esconderme detrás de una farola al oír el ruido de una moto. Con el corazón en un puño, temiendo que una cara conocida me delatara. Al llegar a la estación me detuve un momento. Aún salían algunos autobuses nocturnos. Las luces de neón blancas se reflejaban en el suelo mojado. El bullicio de la gente, las voces de los conductores, el chirrido de las ruedas. Ese ruido que normalmente me habría agobiado, esa noche fue mi salvación. El ruido es mejor que el silencio, porque en el silencio se oye demasiado bien el propio miedo. Me subí la mascarilla. Agaché la cabeza y me acerqué a la taquilla. ¿A dónde va?, preguntó la mujer, mirándome con extrañeza al ver mi estado. Me quedé sin palabras. No sabía a dónde ir. Nunca en mi vida había tenido que huir de un lugar sin un destino. ¿Cuál es el viaje más largo que tenga billete? La mujer frunció el ceño, miró su registro y dijo: tengo uno para Barbate, en Cádiz. Llega casi al amanecer. ¿Lo quiere? Asentí de inmediato. Sí, deme uno. Con el billete húmedo en la mano, subí al autobús como una sonámbula. Era un autobús con literas, las luces estaban apagadas, solo quedaba un resplandor azulado, el olor a gasoil, a mantas viejas y a pescado de las cajas de poliestireno del maletero, se mezclaba en un aroma denso y mareante. Encontré mi litera, me acurruqué junto a la ventana y abracé mi pecho, donde guardaba el cuaderno. El autobús se puso en marcha. La ciudad familiar fue quedando atrás, bajo la lluvia. Los letreros, los tejados, las farolas que había visto cientos de veces pasaban a toda velocidad, como en una película rebobinada. Miraba, pero no veía nada. Solo sentía un vacío helado en mi interior. Fue entonces cuando me atreví a sacar el cuaderno.
El plástico estaba arrugado y húmedo. Lo sequé con la manga de la chaqueta y lo abrí lentamente. Había pensado que, si mi suegro se había arriesgado tanto para dármelo, contendría una libreta de ahorros, escrituras o algo claro que me ayudara. Pero no, las primeras páginas estaban llenas de la caligrafía de don Manuel. Símbolos, cifras, fechas, flechas, marcas. Algunas anotaciones decían CH. Chatarra. Otras CO. Construcción. Algunas cifras de efectivo estaban rodeadas con un círculo, otras tenían notas breves, como si el que escribía temiera no tener tiempo. Pasé las páginas rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. No era un cuaderno de gastos domésticos ni de deudas normales. Parecía más un registro secreto, escrito para que otros no lo entendieran fácilmente. Pero alguien con experiencia en contabilidad podía ver un patrón. Casi al final, en una página casi en blanco, vi una línea que me heló las manos. Salazones y conservas Benito, Barbate, Cádiz. Solo una línea, escrita con más fuerza que el resto, como si don Manuel la hubiera dejado a propósito para mí. La leí varias veces para asegurarme. Barbate. Un lugar en el que nunca había estado, un hombre llamado Benito del que nunca había oído hablar. El autobús dio un bache, y casi se me cae el cuaderno. Lo abracé con fuerza. Fuera, la lluvia seguía cayendo. En el autobús, algunos ya dormían. Yo seguía allí, mojada, fría y agotada, pero con la mente dolorosamente despierta. Mi suegro no me había dado dinero. Me había dado una pista. Eso significaba que, antes de caer al suelo esa noche, ya me había preparado una vía de escape. Al pensar en eso, se me humedecieron los ojos. Una persona que, en sus últimos momentos, se preocupaba por mi supervivencia. Mientras, aquellos a quienes llamaba marido y suegra, solo querían cerrar la puerta a su muerte. Apoyé la cabeza en la ventana, apretando el cuaderno contra mi pecho. Por primera vez desde que salté el muro, en medio de todo ese pánico y confusión, sentí un atisbo de algo parecido a la esperanza. Muy débil, muy frágil, pero esperanza al fin y al cabo. Porque al menos ahora, delante de mí, ya no había una noche completamente oscura. Había un nombre, una dirección y un camino que seguir. Casi al amanecer, el autobús llegó a Barbate. Al bajar, mis piernas todavía temblaban. La lluvia había cesado, dejando solo el asfalto mojado y un viento salado que soplaba desde el mar. Un viento que olía a pescado y a frío. Y que te despertaba del todo. Me mezclé con los demás pasajeros y miré el cielo grisáceo del alba, sintiéndome como una hoja arrancada de una rama, sin saber dónde iba a caer. Después de preguntar un par de veces, encontré el camino hacia la fábrica de salazones de Benito. Estaba lejos de la estación. Fui en un mototaxi, acurrucada detrás del conductor, abrazando una bolsa de plástico que había pedido en un kiosco para proteger el cuaderno. La carretera de la costa, a primera hora de la mañana, estaba desierta. A ambos lados había terrenos con palmeras dispersas, casas con tejados de chapa, redes de pesca secándose y cajas de poliestireno apiladas. Cuanto más avanzaba, más intenso era el olor a pescado en salazón, que se me impregnaba en el pelo y en la ropa. La fábrica de salazones no era como me la había imaginado. No era un edificio grande ni tenía un letrero llamativo. Era un conjunto de naves de chapa viejas, con las paredes desconchadas y hileras de grandes barriles en el patio. El suelo estaba húmedo, lleno de arena, y el olor a salazón era tan fuerte que picaba en los ojos. Un hombre de piel curtida por el sol y la espalda ligeramente encorvada estaba junto a un montón de cajas de plástico, anotando algo en una libreta. Al oír el ruido del motor, se dio la vuelta. Su mirada no era curiosa ni amable. Era una mirada directa, concisa y un poco desconfiada. Tragué saliva y me bajé. Perdone. ¿Es esta la fábrica de salazones de don Benito? El hombre me examinó de arriba a abajo. Mi aspecto debía de ser lamentable. Ropa arrugada, pelo revuelto y la cara pálida de alguien que acaba de pasar una mala noche. No respondió de inmediato. Solo preguntó secamente. ¿A quién buscas? Abrí la bolsa de plástico y saqué el cuaderno con ambas manos. Me llamo Elena. Vengo de Isla Cristina. Mi suegro, don Manuel, antes de fallecer, me dio esto. Dentro estaba su dirección. Al oír el nombre de don Manuel,
Los ojos de Benito se detuvieron un instante. Pero solo un instante. No se sobresaltó ni me acribilló a preguntas. Cogió el cuaderno, hojeó un par de páginas, miró la última línea y luego volvió a mirarme. Esta vez, su mirada era diferente. Pero aún no de confianza. ¿Así que Manuel ha muerto? Su pregunta directa me dejó sin aliento. Asentí. Sí, creo que sí. Salí huyendo esa misma noche. Benito guardó silencio unos segundos y me devolvió el cuaderno. Esto no es una obra de caridad. Si quieres quedarte, tienes el cobertizo de vigilancia de las salazones ahí detrás. Cuando haya comida, comes en la cocina. Y si quieres sobrevivir, tendrás que trabajar. No mantengo a vagos. Me quedé de pie, sin saber si sentirme humillada o afortunada. Al final, solo pude inclinar la cabeza. Gracias, señor. Se dio la vuelta inmediatamente, como si acabara de decir algo de lo más normal. Pero esa forma de no hacer preguntas, de no mostrar una compasión exagerada, me permitió respirar, al menos, no me había echado. Mientras seguía a una trabajadora hacia un pequeño cobertizo de madera junto al agua. En Isla Cristina, seguramente, ya se estaba representando otra obra de teatro. No necesitaba verlo para imaginar a Isabel, sentada en medio del salón, con un pañuelo blanco en la cabeza, llorando mientras contaba a los vecinos que su nuera, aprovechando el caos, había robado el dinero y las joyas, y había huido en mitad de la noche, dejando a su suegro agonizando. Javier, arrodillado junto al ataúd, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, interpretando el papel del marido traicionado y el hijo humillado por su esposa. Y las malas lenguas son más rápidas que el fuego. Me imaginaba los susurros en el barrio, las miradas de lástima y desprecio hacia mis padres. Esa Elena, ¿quién lo iba a decir? Ver a su suegro moribundo y ser capaz de huir, no tiene nombre. Unas pocas frases como esas bastaban para destruir la reputación de una mujer. Hay cuchillos que no cortan la piel, pero que dejan una cicatriz para toda la vida. El cobertizo que me dio Benito era minúsculo. Paredes de madera vieja. Techo de chapa bajo. Una cama de tijera. Un ventilador viejo y una bombilla amarillenta. Me senté en el borde de la cama. El olor a sal y pescado lo impregnaba todo. Miré el agua gris y tranquila de fuera. Había escapado de esa casa, pero no de su sombra. Mi honor, en ese momento, seguramente ya estaba por los suelos. Si ustedes, queridos oyentes, se encontraran en mi situación, expulsados de casa en mitad de la noche, acusados en falso, sin voz para defenderse, elegirían apretar los dientes y callar para sobrevivir, o volverían para exigir justicia. Si esta historia les conmueve, dejen un me gusta y un comentario. Y, por favor, no se vayan, porque detrás de esta humillación, me esperaba una sorpresa aún mayor. Me quedé sentada hasta que amaneció del todo. Fuera, en el patio, los trabajadores empezaban su jornada. El ruido de las cajas, el pescado cayendo, las voces. Limpié mi cara. Me arreglé el pelo. Escondí el cuaderno bajo la almohada y salí. Benito pasó a mi lado. Y, con un gesto de la cabeza hacia las hileras de barriles, me dijo: si quieres quedarte, sigue a Nuri, y ayúdala a apuntar el pescado que entra esta mañana. Haz lo que puedas. Aquí nadie tiene tiempo de escuchar lloriqueos. Miré su espalda y luego mis manos, todavía con los rasguños de la noche anterior. Curiosamente, en medio de ese olor penetrante a pescado y esas palabras secas, sentí que el frío de mi cuerpo disminuía un poco. Esa primera noche en Barbate, entendí una cosa. Podían quitarme mi casa, mi estatus de nuera, incluso manchar mi nombre. Pero mientras siguiera respirando, tenía que aferrarme a mí misma, no para dar explicaciones a los demás, sino para que, si algún día podía volver a ponerme en pie, recordara hasta dónde me habían empujado, para así levantarme con dignidad. La primera mañana en la fábrica de salazones, me desperté antes de que cantara el gallo. En realidad, no me desperté, porque apenas había dormido. El cobertizo de madera, tan cerca del agua, crujía con cada ráfaga de viento. El olor a salazón se había metido en las sábanas, en mi pelo, incluso en mis sueños inquietos. Cada vez que cerraba los ojos veía la puerta del salón cerrándose de golpe, a don Manuel en el suelo, la mano de Isabel vaciando las pastillas en el inodoro,
a Javier limpiando la espuma de la boca de su padre como si fuera una mancha cualquiera. Hay imágenes que, una vez que se graban en la mente, son difíciles de borrar. Salí cuando el cielo aún estaba oscuro, con esa luz gris azulada del amanecer. El viento del mar soplaba entre las hileras de barriles. Una trabajadora llamada Nuri estaba con una libreta, supervisando cómo descargaban anchoas de un camión. Sin darme tiempo a sentirme perdida, me puso un lápiz gastado en la mano. Benito dice que sabes escribir, ¿no? Pues quédate aquí. Apunta cuántas cajas bajan de cada lado y no te equivoques. Asentí y abrí la libreta. Las cajas de anchoas, empapadas, goteaban agua salada. Con cada tanda, llegaban sacos de sal gorda. Unos pesaban, otros vertían, otros cantaban los números. El trabajo no era pesado físicamente, pero exigía una concentración constante. Un solo despiste y las cuentas no cuadraban. Estuve de pie toda la mañana, con los zapatos empapados y la espalda pegajosa de sudor y salitre. Y, sin embargo, extrañamente, me sentía mejor que durante las cenas en casa de mi suegro. Aquí la gente era tosca, pero sincera. Si trabajabas bien, te quedabas. Si no, te lo decían. Nadie te sonreía con dulzura para luego clavarte una espina. Nadie me preguntaba cuánto ganaba para luego pedirme mi parte. La crudeza de este lugar, al menos, era honesta. Cerca del mediodía, Benito pasó por allí y echó un vistazo a mi libreta. Miró lo que había escrito y preguntó secamente: ¿De verdad estudiaste contabilidad? Sí. Pues por la tarde, ve al almacén y revisa las facturas de la sal del mes pasado. El que lo hacía antes escribía tan mal que te dolían los ojos al mirarlo. De acuerdo, dije en voz baja. Fue la frase más larga que me había dirigido desde que llegué. Por la tarde, me senté en un pequeño almacén detrás de los barriles, con un montón de albaranes de sal y facturas de transporte sobre la mesa. Las libretas viejas estaban combadas por la humedad. Me dediqué a ordenarlo todo por fechas, apuntando las cantidades de forma clara. Mientras mis manos trabajaban, mi mente se calmaba. A veces, cuando una persona sufre, tener algo concreto que hacer le impide ser devorada por el miedo. Pero el miedo no se iba tan fácilmente. Cada vez que oía el ruido de una moto desconocida en la puerta, el corazón me daba un vuelco. Me escondía instintivamente detrás de una estantería, asomando la cabeza como un pájaro herido. No sabía hasta dónde me estarían buscando, ni qué historia se estaría contando sobre mí en Isla Cristina. Solo sabía que cada vez que pensaba en mis padres, sentía un peso en el pecho. No me atrevía a llamar. Tenía miedo de que una simple llamada arrastrara a mi familia a ese torbellino. Un día, mientras apuntaba en la libreta, Nuri me preguntó: ¿De dónde eres? ¿Que has venido aquí sola? Mi mano se detuvo un instante. Soy de Almería, mentí. Tuve un problema y vine a trabajar aquí un tiempo. Ella me miró, y al ver que no quería hablar, asintió. En esta vida todos tropezamos alguna vez. Lo importante es no quedarse en el suelo. Sus palabras, aunque sencillas, se me quedaron grabadas. Era verdad. Me habían empujado y me habían hecho mucho daño. Pero si me quedaba revolcándome en ese dolor, sería como ayudarles a enterrarme. Al atardecer, Benito me tiró otra libreta, la de las salidas de mercancía. A partir de mañana, encárgate de esto también. Letra clara y números ordenados. Unos papeles que no se entienden son como un arroz crudo. Bajé la cabeza y miré la libreta. Inconscientemente, sonreí. Hacía mucho tiempo que no sonreía, aunque fuera un sonido casi imperceptible. La forma de hablar de Benito, tan seca y directa, a veces te dejaba sin saber qué decir, pero al menos no te asfixiaba. Por la noche, después de una cena sencilla de pescado frito y un cuenco de sopa de verduras, saqué el cuaderno de don Manuel y lo puse bajo la luz amarillenta del cobertizo. Durante el día, el trabajo me mantenía ocupada. Por la noche, mi mente volvía a esas anotaciones confusas. Cogí un papel y empecé a transcribir los símbolos. CH, CO, TM, transporte. Las fechas discontinuas. Las grandes sumas de efectivo rodeadas con un círculo. Algunas fechas coincidían vagamente con las veces que Javier me había traído los papeles para que los cuadrara. Al principio, solo tenía sospechas. Esa noche, esas sospechas empezaron a tomar forma. Recordé los balances descuadrados por miles de euros.
Los recibos sin receptor. Los ingresos que no se correspondían con el trabajo real de la empresa. Si conectaba todo eso con los símbolos del cuaderno, era muy posible que don Manuel hubiera estado registrando en secreto algo mucho más grande que unos simples chanchullos. Fuera, las olas rompían en la orilla. Sentada en la cama, con el lápiz detenido en la mano, por primera vez desde que huí, no solo me veía como una mujer acorralada, empecé a ver con más claridad el abismo que la familia de mi marido había estado cavando bajo mis pies. Si seguía huyendo, siempre sería la presa. Pero si quería, algún día, levantar la cabeza, tenía que entender qué era lo que tanto temían que yo supiera. Esa noche, en ese lugar que olía a pescado y sal, me di cuenta de que la contabilidad, la profesión por la que me habían menospreciado y utilizado, podría ser el primer salvavidas que me ayudara a salir de ese fango. La tercera noche en Barbate, el viento soplaba con más fuerza. El techo de chapa del cobertizo vibraba, como si alguien caminara por encima. Desplegué el cuaderno de don Manuel, junto a un papel en sucio y un lápiz. Y respiré hondo. Hasta ahora, lo había mirado con los ojos del pánico. Esa noche me obligué a mirarlo con la mente de una contable. Transcribí cada símbolo. CH, CO, TM. Las fechas, las cifras en efectivo. Las flechas que conectaban unas partidas con otras. La letra de don Manuel era temblorosa, pero intencionada. Lo importante estaba subrayado 2 veces. Lo peligroso, abreviado. Para un extraño parecerían las notas inconexas de un anciano enfermo. Pero cuanto más lo estudiaba, más patrones encontraba. Recordé las noches en que Javier me traía los papeles. En ese momento, solo vi los costes de material inflados, los pagos sin receptor, las entradas y salidas de dinero que no tenían sentido. Ahora, al compararlo con el cuaderno, las piezas empezaban a encajar. CH podía ser chatarra, CO, materiales de construcción. Algunas fechas del cuaderno coincidían con los meses en que Javier tenía una cantidad inusual de efectivo, a pesar de que sus proyectos eran pequeños. Había una anotación de una gran suma de dinero con una flecha hacia otra partida y la nota limpio. Había nombres de lugares, fechas de entrega, cantidades. Pero no parecía el registro de mercancía normal. Parecía más el rastro del dinero. Me quedé paralizada. Recordé a Javier diciéndome que solo cuadrara los números, que no preguntara. No temía mis quejas. Temía que me diera cuenta. En las páginas centrales, había series de números junto a las iniciales de algunos proyectos que le había oído mencionar. Proyectos pequeños, pero con cifras de contrapartida absurdamente altas. Esto ya no era inflar el precio de unos sacos de cemento para quedarse con un poco de dinero. Esto olía a dinero que necesitaba ser blanqueado a través de papeles. Necesitaba una empresa con apariencia legal para ser legitimado. Me estremecí. La empresa de Javier no solo hacía negocios turbios. Podía ser un eslabón en una red de blanqueo de capitales. Y don Manuel lo sabía. No solo lo sabía, sino que lo había estado registrando en secreto. Fuera, las olas rompían con un sonido sordo y pesado. Me llevé las manos a la cabeza. Hay verdades que, una vez que las descubres, ya no te permiten volver a ser inocente. De repente, entendí por qué don Manuel quería ver al notario. Por qué una simple mención a las escrituras hizo que Isabel y Javier cambiaran de color. Quizás no solo quería cambiar las escrituras, sino tocar algo mucho más grande. A la mañana siguiente, mientras sumaba unas facturas de sal en el almacén, entró Benito. Dejó una taza de té fuerte sobre la mesa. Miró mis ojeras y preguntó, ¿noche en vela? Dudé un momento y luego le dije la verdad. Sí, estaba mirando el cuaderno que me dejó mi suegro. Benito no preguntó qué había en él. Solo se sentó. Miró las cifras que yo estaba sumando y dijo lentamente, algo que un hombre antes de morir se arriesga a darle a su nuera para que se lo lleve. No es para mirarlo de adorno. Apreté el lápiz. Creo que tiene que ver con dinero. Y no es dinero limpio. Benito asintió levemente. Como si no le sorprendiera. Tener una idea está bien. Pero si no tienes pruebas, no hables en voz alta. En esta vida, si dices la verdad pero no tienes poder, puedes morir antes que el que hace el mal. Sus palabras me dejaron sin habla. Tenía un presentimiento, tenía conexiones, tenía mi experiencia profesional, pero no era suficiente. Una mujer acusada de abandonar su hogar, con la reputación por los suelos, si salía con un montón de suposiciones, no solo no me creerían,
sino que probablemente me encontrarían más rápido. Por la tarde, mientras registraba la entrada de pescado, volví a pensar en mis padres. No sabía qué habrían oído. Cuánto estarían sufriendo. El pensamiento me oprimió el pecho. Quería llamar, pero me contuve. No podía permitirme ser débil ahora. La necesidad agudiza el ingenio, me dije. Pero en ese momento, mi ingenio todavía temblaba. Por la noche, volví a abrir el cuaderno. Ya no lo veía como un objeto que don Manuel me había dado para salvarme la vida. Lo veía como el mapa de un abismo. Cada cifra era una huella. Cada símbolo una puerta. Y Javier, Isabel, y quizás otros detrás de ellos, estaban en la oscuridad de ese abismo, creyendo que lo habían tapado bien. Puse la mano sobre el papel y sentí mis dedos fríos. Hasta ahora, había pensado que solo era una víctima arrastrada a la tragedia de la familia de mi marido. Esa noche, entendí algo más. Me habían colocado al borde de un precipicio desde hacía mucho tiempo. Solo que hasta ahora no me había atrevido a mirar hacia abajo. Me encontré con Sofía una tarde calurosa, cuando el cielo de Barbate estaba cubierto por una neblina dorada, como si hubiera polvo de sal en el aire. Ese día, Benito me había mandado al puerto a recoger unos albaranes. Con un sombrero de paja y una mascarilla, caminaba por la calle del mercado de pescado, pensando solo en recoger los papeles y volver rápido. Ya me había acostumbrado a vivir en silencio, a caminar con la cabeza gacha, a no mirar a nadie fijamente, como una sombra que se recuerda a sí misma que no debe dejar rastro. Pero la vida a veces es irónica. Cuanto más intentas evitar algo, más te lo encuentras de frente. Pasaba por delante de un pequeño bar con techo de chapa, con varias motos aparcadas fuera, cuando oí una risa familiar, esa risa aguda y estridente, entre infantil y presuntuosa, que no podría confundir en mi vida. Me detuve por instinto y miré hacia adentro. Sofía estaba sentada con un grupo de amigas. Llevaba un top de color crema, unas gafas de sol en la cabeza y un vaso con una rodaja de limón en la mano. Aún no me había visto. Justo cuando iba a bajarme el sombrero para pasar de largo, su mirada se desvió hacia la puerta y se clavó en mí. El vaso se quedó suspendido en el aire. «¿Elena?» Sentí un golpe en el corazón. Luego, mi mente se enfrió. Me di la vuelta para irme, pero Sofía ya se había levantado, tirando la silla, y corrió hacia mí. Me agarró de la muñeca en plena calle. «Dios mío, eres tú de verdad». Sus ojos estaban muy abiertos, entre la sorpresa y la satisfacción. «Mamá y Javier te han estado buscando por todo Isla Cristina. ¿Y estabas escondida aquí? Suéltame», intenté zafarme. «¿Que te suelte?» Ni hablar. Me arrastró hacia ella, bajando la voz, pero con un tono agresivo. «¿Sabes lo que dicen de ti en casa? Que robaste dinero y te fugaste, dejando a papá agonizando. Y ahora te escondes como una criminal». La miré a los ojos. Había pensado que, si oía a alguien de su familia repetir esas acusaciones, me derrumbaría. Pero no. Al oír a Sofía, ya no sentí dolor, solo frialdad. «¿Y tú te lo crees de verdad?», le pregunté. Se quedó un momento sin saber qué decir, pero enseguida levantó la barbilla. «Toda la familia lo dice. ¿Por qué no iba a creerlo?». La miré fijamente. Sus amigas nos observaban con curiosidad. La gente del bar también. Si montaba un escándalo, una sola llamada bastaría para que Javier supiera dónde estaba. Tenía que tomar el control antes de que ella se diera cuenta de que tenía la sartén por el mango. La llevé a un rincón junto a la pared del bar, donde olía a cerveza y a humo. Le dije, lentamente, cada palabra: «Si quieres llamar a Javier, llámalo. Pero antes de hacerlo, deberías saber lo que papá me dejó». Sus ojos parpadearon. «¿El qué?». La miré a los ojos, llenos de curiosidad. «Un cuaderno. Y tiene que ver con mucho dinero». Frunció el ceño. «¿Qué dinero?». «El dinero que mamá y Javier te han estado ocultando». Solté la frase como si nada. Pero cada palabra estaba calculada. «¿Crees que en esa casa te han querido de verdad todos estos años?». «Sí. Mamá te mima. Te da dinero para tus caprichos. Pero, ¿alguna vez te han dejado tocar los asuntos importantes? ¿El verdadero patrimonio?». Sofía se quedó paralizada. Su rostro ya no era desafiante. En su lugar, había una expresión de cálculo rápido. Sabía que había tocado su punto débil.
Desde que llegué a esa casa, había visto claramente cómo funcionaban las cosas. A Sofía la consentían, pero con migajas. Todas las decisiones importantes, todas las esperanzas de futuro, todo lo que tenía valor real, Isabel lo había puesto en manos de Javier. Alguien como Sofía podía ser perezosa y superficial, pero no era tonta. Sabía que la habían dejado fuera del verdadero tesoro. Se mordió el labio. No intentes asustarme. Si quisiera hacerte daño, dije. Cambiando también el tono, te habría dejado llamar a Javier. Pero te lo digo solo una vez. En ese cuaderno hay rastro de una suma de dinero muy grande. No son los 400 euros que te da mamá para tus gastos. Tragó saliva. ¿Cuánto? Más de 1.000.000 de euros, respondí lentamente, inflando la cifra a propósito para impresionarla. Para alguien como Sofía, unos cientos de euros podían hacerle brillar los ojos, pero para que traicionara a su familia, necesitaba un cebo mucho más grande. Y funcionó. Su rostro cambió por completo. ¿Estás segura? No soy tan tonta como para huir con lo puesto solo para proteger un montón de papeles sin valor. Me acerqué más, bajando la voz. Papá murió justo después de dármelo. ¿Qué crees que valoran más mamá y Javier? ¿A mí o lo que hay aquí dentro? Ya lo entiendes. Sofía se quedó en silencio. De querer ganarse el favor de su hermano, había pasado a dudar. Vi su expresión y pensé que la codicia es lo más apestoso que hay. Más que el pescado podrido al sol. Se humedeció los labios. ¿Y qué quieres? Sabía que la había metido en mi terreno. Ahora, solo tenía que poner las reglas. Necesito que vuelvas a casa y entres a escondidas en el despacho de Javier. En un cajón o en el archivador. Seguro que hay papeles relacionados. Consígueme fotocopias o fotos. Sofía retrocedió. ¿Y si me descubren? Sonreí con amargura. ¿Tienes miedo de que te descubran? ¿O tienes miedo de que mamá y Javier nunca hayan pensado en dejarte nada de verdad? La pregunta fue como una aguja en su orgullo. Respiró hondo. Le di el golpe de gracia. Si consigues lo que necesito, te daré la mitad de la información. Con eso, tú decides si te quedas con tu parte o negocias con quien quieras. Pero si llamas a Javier ahora mismo, la miré fijamente. Créeme. Al final, la que se quedará sin nada serás tú. Se quedó quieta mucho tiempo. Finalmente, preguntó en voz muy baja. ¿Qué papeles? Respiré aliviada. La primera flecha había dado en el blanco. Te lo escribiré. Solo tienes que recordar una cosa. Me acerqué aún más. A partir de ahora, no me veas como la que huye. Alguien acorralado, si se revuelve, puede morder muy fuerte. Saqué un papelito que había preparado la noche anterior, con una lista de lo que necesitaba buscar, basada en el cuaderno de don Manuel. Se lo metí en la mano. Lo apretó, con una mezcla de miedo y codicia en los ojos. Al alejarme, todavía me temblaban las piernas. No soy una experta en tender trampas. Pero por primera vez desde que salté el muro, no me sentí como la presa. Dicen que para cazar al tigre hay que entrar en su guarida. Yo, para sacar la verdad a la luz, primero tenía que lanzar el cebo adecuado a la codicia de su propia familia, y esta vez había decidido atacar primero. 2 días después del encuentro en el bar, Sofía me llamó. No lo hizo de día, sino casi a medianoche, cuando en la fábrica de salazones ya habían apagado la mayoría de las luces. Estaba en el cobertizo, comparando los símbolos del cuaderno de don Manuel, cuando el teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre que esperaba y temía a la vez. ¿Dónde estás?, pregunté en voz baja. Al otro lado se oía una respiración agitada. Estoy en casa. ¿Has conseguido entrar? Sí. Mamá y Javier se fueron a una cena familiar. Pero acaban de volver. He tenido que esperar. Ahora Javier está en la ducha y mamá abajo. He aprovechado para entrar en el despacho. Su voz era un susurro nervioso. Apreté el teléfono. Con las manos sudorosas, recordé el despacho de Javier. La mesa de madera oscura, el cajón derecho siempre cerrado con llave. No cuelgues, susurré. Busca en el cajón de abajo. Se oyeron unos ruidos. Está cerrado con llave. Busca la llave en la estantería, en el portalápices o debajo del tapete de la mesa. Hubo un silencio. El sonido de cosas moviéndose. Y de repente, un suspiro de alivio. La tengo. Ábrelo. Al otro lado, el sonido de papeles.
Sofía leía en voz baja y hacía fotos continuamente. ¿Qué hay? Recibos, contratos, un préstamo personal, muchas cosas. Fotografía todo lo que tenga el nombre de la empresa, efectivo, materiales, chatarra. Sobre todo, cualquier papel con una firma extraña. Mientras lo hacía, se oyó un estruendo. «Mierda», dijo Sofía asustada. «¿Qué ha sido?» «Se me ha caído un trofeo de cristal de la estantería». Antes de que terminara la frase, oímos la voz de Isabel a lo lejos. «¿Quién anda ahí arriba? Escóndete», le dije. El teléfono se movió bruscamente. Luego, silencio y oscuridad. Como si lo hubiera metido en algún sitio sin colgar. Comprendí que se había escondido. Mi corazón latía con fuerza. La puerta del despacho se abrió. La voz de Isabel sonó primero. «He oído un ruido, estoy segura». Una voz de hombre grave y pesada respondió. «Siempre estás asustada». Me quedé helada. No conocía esa voz, pero sonaba peligrosa. Era Ricardo. «No estoy tranquila», dijo Isabel en voz baja. «Elena ha desaparecido. Y el cuaderno también. Manuel murió hace poco. Y ahora hay ruidos en casa». Ricardo soltó una risa fría. «¿Todavía te preocupas por él? Si hubieras hecho las cosas bien ese día, no estaríamos así». Me quedé sin aliento. «No me eches la culpa a mí», replicó Isabel. Con rabia. «Fuiste tú quien me presionó para que lo hiciera rápido, antes de que el viejo viera al notario». Ricardo volvió a reír. ¿Y me equivocaba? Ese viejo lo sospechaba todo. Si no le hubieras cambiado las pastillas para que no pudiera cambiar el testamento, ¿qué crees que os habría dejado a ti y a Javier? Me quedé inmóvil. Cambiado las pastillas. Así que era cierto. No solo lo habían dejado morir, lo habían asesinado. «Hice lo que me pediste», dijo Isabel con voz tensa. Le cambié sus pastillas para la tensión por unas que aceleran el corazón en sobredosis. Contento, pero no contaba con que le daría el cuaderno a Elena. Tuve que taparme la boca para no gritar. Ricardo caminaba por la habitación. «Ese cuaderno es lo peligroso». Ahí, el viejo apuntó casi todo el rastro del dinero. La chatarra, los materiales, los contratos falsos, y Javier se ha vuelto descuidado últimamente. «No hables así de mi hijo», le espetó Isabel. Hubo un silencio, y luego Ricardo dijo algo que me dejó helada. «Es tu hijo. No del viejo Manuel. ¿Por qué lo defiendes tanto?» Sentí que el mundo se detenía. Pero la confirmación llegó con el siseo de Isabel. «Cálmate». Ricardo, en lugar de callarse, continuó, como si llevara mucho tiempo conteniéndose. «Manuel lo sabía. Sabía que Javier es hijo mío, no suyo. Por eso quería cambiar los papeles, el testamento. Si no hubiéramos actuado primero, ¿qué crees que os habría dejado?» Me derrumbé en la cama. Mi mente no podía procesarlo. Javier, mi marido durante años, no era hijo de don Manuel. Era hijo de Ricardo e Isabel. Todo el misterio. El miedo. Los papeles. El cuaderno. Todo giraba en torno a ese secreto. En ese momento, se oyó un sollozo ahogado a través del teléfono. Sofía. Debía de estar tan conmocionada que no pudo contenerse. «¿Quién anda ahí?», gritó Isabel. Pasos apresurados, la puerta de un armario abriéndose y el grito de Sofía. «Mamá, tú y él, y Javier». Solo oí un forcejeo, los insultos de Isabel y la voz de Ricardo. «¿Cuánto has oído, mocosa?» «Soltadme», gritó Sofía. El teléfono se movió violentamente. Vi un trozo de techo, una sombra y luego, un golpe, un grito de dolor y la pantalla se quedó en negro. La llamada se había cortado. Me quedé sentada, en silencio, rodeada por el olor a sal y el sonido de las olas. Lo que acababa de oír no eran sospechas. Eran confesiones. Asesinato, adulterio, secretos, una familia construida sobre el engaño, el dinero sucio y la muerte de un hombre que una vez me consideró su hija. Esa noche, ya no era solo la mujer que llevaba un cuaderno para salvar su vida. Tenía en mis manos la llave que podía derrumbar esa casa desde los cimientos. Me quedé sentada hasta casi el amanecer, con la espalda apoyada en la pared del cobertizo y los ojos abiertos, mirando la oscuridad. La pantalla del teléfono llevaba horas apagada, pero las palabras de la llamada resonaban en mi cabeza. Cambiar las pastillas, el cuaderno, dinero sucio y la frase final que destrozaba la última apariencia de familia que había intentado creer.
Javier no es hijo de don Manuel. El viento de la mañana traía el olor salado del pescado y la sal. Pero yo sentía un frío glacial por dentro. Pensé en don Manuel, un hombre en silla de ruedas, que murió en la casa que él mismo construyó, viendo cómo su mujer y el hijo al que llamaba hijo esperaban a que exhalara su último aliento. Cuanto más lo pensaba, más me dolía el pecho. Ya no podía llorar. Hay golpes tan duros que las lágrimas no salen. Se secan por dentro. Cuando en el patio de la fábrica empezaron a oírse los ruidos del trabajo, me levanté a duras penas. Me lavé la cara con agua fría y me miré en el pequeño espejo. La mujer del reflejo estaba pálida, con los ojos hundidos, pero extrañamente, su mirada ya no era la de alguien que huye. Al salir, Benito me miró fijamente. ¿Qué pasó anoche? No era una pregunta. Era una afirmación. Me quedé quieta unos segundos. Si hubiera sido unos días antes, habría dudado, temiendo que me echara. Pero después de lo que había oído, sabía que no podía guardármelo todo. Me senté frente a él y, con la voz ronca, le dije: «Lo he oído todo, Benito». No me apresuró. Esperó a que yo hablara. Le conté todo. La llamada de Sofía. Su incursión en el despacho. La conversación entre Isabel y Ricardo. Repetí cada palabra, como si escupiera trozos de cristal. Cuando llegué a la parte en que Isabel confesaba haber cambiado las pastillas y Ricardo revelaba que Javier era su hijo, tuve que detenerme, incapaz de controlar el temblor de mis manos. Benito escuchó en silencio. Solo cuando terminé, soltó un largo suspiro. Sabía que esa familia era turbia, dijo lentamente. Pero no hasta este punto. ¿Usted ya conocía a Ricardo?, le pregunté. Al oír mi pregunta, su mirada cambió. Debajo de su habitual aspereza, había una oscuridad profunda y antigua. Se levantó, encendió un cigarrillo y miró hacia el mar. «Claro que lo conozco», dijo, con amargura. «Antes, yo no estaba en esta fábrica de mala muerte. Tenía 2 barcos de pesca. No era rico, pero vivía bien, mantenía a mi familia. Un día, me pidieron que transportara una mercancía. Los papeles parecían en regla. Pero al llegar a puerto, la policía abordó el barco y encontró contrabando escondido. Por mucho que lo negué, nadie me creyó. La mercancía estaba en mi barco. Más tarde, me enteré de que quien me había tendido la trampa era Ricardo. Necesitaba un cabeza de turco. Fui a la cárcel. Mi mujer se fue con mi hijo a casa de sus padres y murió de pena. Mi hijo mayor se fue al sur y no he vuelto a saber de él. Cuando salí, no me quedaba nada, solo la mala fama. Sus palabras, dichas con calma, me arañaban por dentro. Y don Manuel, continuó Benito, cuando yo vagaba por ahí, fue el único que me dio un plato de comida caliente, sin preguntarme por mi pasado, sin tratarme como a un apestado. Fue él quien me ayudó a montar esta fábrica para poder seguir viviendo. Se me hizo un nudo en la garganta. Don Manuel no solo me había salvado a mí, también había salvado a Benito. ¿Entiendes ahora?, me dijo, mirándome a los ojos. Para ti, esto es tu vida, tu honor. Para mí, es una deuda que tengo que pagar al hombre que me tendió la mano cuando estaba en el fondo. En ese momento, por primera vez desde que huí, no vi solo oscuridad ante mí. Tenía a alguien que me entendía, alguien que miraba en la misma dirección. Pero también comprendí el peligro. Ricardo no era un hombre que se asustara fácilmente. Isabel no era una mujer que se sentara a esperar su castigo. Y Javier, después de lo de anoche, si Sofía había logrado escapar y contar algo, toda la familia estaría en un caos. No puedo ir a la policía solo con esto, ¿verdad?, dije en voz baja. Benito asintió. No es suficiente. El cuaderno es una prueba. La grabación es otra. Pero para derribarlos, tenemos que hacer que tropiecen ellos solos. ¿Alguien como Ricardo solo teme perder dinero? Vías de escape y aliados. Escuché cada palabra y una nueva idea empezó a formarse en mi mente. Hasta ahora, solo había huido y aguantado. Pero aguantar no iba a detenerlos. Si me limitaba a esconderme, siempre sería la presa. Para escapar, tenía que hacer que cometieran más errores. Que su propia codicia se volviera contra ellos. Dicen que quien siembra vientos, recoge tempestades. Pero a veces, la tempestad necesita que alguien corra la última cortina. Benito, le dije, mirándole, si dejo de huir, ¿luchará conmigo? Apagó el cigarrillo con la punta del zapato y respondió con una sola frase:
firme como un ancla. Ya que has llegado hasta aquí, no te dejaré luchar sola. Una sola frase. Pero sentí que algo dentro de mí se ponía en pie. A partir de ese día, en esa vieja fábrica que olía a pescado y sal, se formó una extraña alianza. Una mujer acusada en falso y un hombre al que le habían destrozado la vida. No teníamos poder, ni dinero, ni contactos. Pero teníamos algo que ellos temían más que nada. La verdad. Y por primera vez, no pensé en a dónde tenía que huir. Pensé en cómo iba a derribarlos. A partir de ese día, Benito y yo empezamos a trabajar juntos. En el pequeño almacén, sobre la vieja mesa de madera, desplegamos el cuaderno de don Manuel, mis notas y las fotos que Sofía había hecho en el despacho de Javier. ¿Qué crees que hará que Javier muerda el anzuelo más rápido?, preguntó Benito. Recordé la mirada de Javier cada vez que hablaba de dinero. Su deseo de ganar siempre. Su miedo a que otros le engañaran. Y los préstamos urgentes que Sofía había fotografiado. Dinero en efectivo, respondí. Y tiene que ser algo que parezca real. Inmediato. ¿Y Ricardo?, continuó Benito. Ese no es tonto. Para que se lo crea, el papeleo tiene que oler a negocio sucio. Ni demasiado perfecto, ni demasiado chapucero. Mientras hablaba, sentía que mi mente se aclaraba. Mi profesión me había enseñado a leer números. Los años en esa casa me habían enseñado a leer a las personas. Y ambas habilidades, en un momento de crisis, se convertían en armas. Durante los 2 días siguientes, me encerré en el almacén. Creé un expediente falso sobre un gran lote de chatarra industrial que necesitaba venderse urgentemente por problemas en la aduana. No era una falsificación obvia, sino una que un experto reconocería como auténtica. Listas de peso, recibos de almacén, certificados de retraso. Un contrato de depósito a medias. Benito me ayudó con los detalles. El tipo de papel que se usaba en el puerto. Dónde poner los sellos. Cómo abreviar los nombres de la mercancía. Cuando el expediente estuvo listo, hasta a mí me pareció convincente. Un lote valorado en mucho dinero, bloqueado, cuyo dueño necesitaba efectivo y estaba dispuesto a venderlo a bajo precio. Para una persona honesta sería sospechoso. Para alguien acostumbrado a los negocios sucios, era un cebo irresistible. Javier picará primero, le dije a Benito. Está desesperado por dinero. ¿E Isabel? Al principio se opondrá. Pero en cuanto Javier le hable de duplicar la inversión, cederá. Ella solo confía en 2 cosas. En el hijo que ha criado a base de mentiras. Y en el dinero, y Ricardo. Él es la pieza final. No se lo creerá de inmediato. Pero la gente que lleva mucho tiempo en el negocio sucio reconoce el olor de una oportunidad así. Si oye que Javier intenta quedarse con el trato a sus espaldas, aparecerá por sí mismo. El plan se puso en marcha discretamente. Benito pidió a un viejo contacto del puerto que corriera el rumor entre los prestamistas, uno de los cuales trabajaba con Javier. Un simple comentario sobre un gran lote de chatarra bloqueado. Una oportunidad única, para quien tuviera efectivo. 3 días después, el pez mordió el anzuelo. Sofía me llamó. Mi hermano está como loco. Ha recibido un expediente por mensaje y no para de hacer llamadas. Dice que es su salvación. Y se lo está ocultando a mamá. Sigue escuchando, le dije. Avísame de cualquier cosa. Después de colgar, me quedé sentada. Debería sentirme satisfecha, pero solo sentía frío. Javier no sabía que yo estaba detrás de todo. Solo veía dinero. Y por dinero, estaba dispuesto a olvidar que su propia casa era una bomba de relojería. A la mañana siguiente Sofía volvió a llamar. Mamá ya lo sabe. Al principio se opuso, pero Javier le enseñó las cifras de los beneficios y se calló. ¿Y Ricardo lo sabe? No. Mi hermano se lo está ocultando. Teme que se meta y le quite su parte. Benito, al oírlo, solo dijo: cuando se lanza un cebo, las presas se pelean por él. Y cuando se pelean, se atacan entre sí. Esa noche, me senté junto al agua, mirando el mar oscuro bajo la luna. Recordé un viejo dicho: la avaricia rompe el saco. Antes, me sonaba a un cuento para niños. Ahora entendía que hay roturas que no se ven en la piel, sino que se graban en el destino. Sabía que, a partir de ese momento, todo había cambiado. Ya no era yo la que huía con las pruebas. Eran ellos los que, por su propio pie,
Estaban entrando en la trampa, tal y como Benito había predicho. Quien desbarató el plan fue la persona más inestable. Sofía. Me llamó esa tarde desde un número desconocido. Con una voz calculadora. Elena. Te aviso por cortesía. Mi hermano está desesperado. Ricardo se ha enterado de lo del lote, y en casa se están matando. Pero... Hizo una pausa, esperando a que yo preguntara. ¿Pero qué? Yo también tengo que mirar por mí. Estoy sin dinero. Si quieres que me calle, o que hable a tu favor, tendrás que pensar un poco en mí. Sonreí con amargura. ¿Cuánto quieres? 50.000 euros. Y que cuando todo esto acabe, no me dejes fuera. Comprendí que ya no estaba en ningún bando. Solo en el del dinero. Si no puedes, tendré que buscarme la vida por otro lado. Y ya sé dónde estás, dijo. Y colgó. Le conté a Benito lo que había pasado. Maldijo en voz baja y luego empezó a dar órdenes en la fábrica, cerrando las puertas secundarias, moviendo barriles vacíos para bloquear el acceso al almacén. Esa noche no iba a ser tranquila. Casi a medianoche, llegaron. No era un coche, sino varias furgonetas y motos que se detuvieron frente a la fábrica. Las luces de los faros barrieron el patio. Empezaron a golpear la puerta de hierro gritando. La puerta cedió. Javier entró primero. Apenas lo reconocí. El hombre elegante y pulcro ahora tenía la cara demacrada, los ojos inyectados en sangre y la ropa sucia y arrugada. Detrás de él, varios hombres con tatuajes y palos en las manos. Muy lista, dijo Javier. Con una sonrisa torcida. Te has escondido bien. ¿Me buscas a mí, o buscas el cuaderno? Le pregunté sin retroceder. Su rostro se crispó. No te hagas la valiente. Dámelo. Si hemos llegado a esto, es por tu culpa. ¿Por mi culpa? Mi voz sonó más fría de lo que esperaba. ¿O por la tuya? ¿Por limpiar el suelo mientras tu padre agonizaba? Javier se abalanzó hacia mí, pero Benito se interpuso. Si quieres buscar algo, búscalo. Pero si la tocas... Te rompo el brazo, dijo Benito. Con una calma que imponía más que cualquier grito. Respiré hondo y apreté el botón del pequeño altavoz que había escondido detrás de unos barriles. Al principio solo se oyó un chirrido. Luego, en medio del viento y el olor a salazón, la voz de Ricardo sonó con una claridad aterradora. Si no le hubieras cambiado las pastillas para que no pudiera cambiar el testamento, ¿qué crees que os habría dejado a ti y a Javier? Todos se quedaron helados. A continuación, la voz de Isabel, inconfundible. Hice lo que me pediste. Le cambié sus pastillas para la tensión por unas que aceleran el corazón en sobredosis. El rostro de Javier se volvió pálido como la cera. La grabación continuó. Manuel lo sabía. Sabía que Javier es hijo mío. No suyo. Esta vez, nadie pudo mantener la compostura. Los matones se miraban entre sí. Uno de ellos retrocedió. Javier parecía como si le hubieran echado un cubo de agua helada. No, no puede ser. Lo has oído bien, Javier, le dije. El hombre al que llamabas padre no era tu padre. Pero la mujer a la que llamas madre le cambió las pastillas para matarlo. ¡Cállate!, gritó, con la voz rota. Pero ya nadie le hacía caso. Los matones empezaron a irse. El poder que había tomado prestado se desvaneció. En ese momento, apareció Ricardo en la puerta, con el rostro sombrío. Debía de haber seguido a Javier para reclamar su parte del botín falso. Javier se giró hacia él. Con los ojos desorbitados. Dime la verdad. ¿De quién soy hijo? Eres un idiota. Por eso hemos llegado a esto, respondió Ricardo, con desprecio. Fue la gota que colmó el vaso. Javier se lanzó sobre él gritando. Ya no era mi marido, ni un empresario. Era un hombre que lo había perdido todo. Atacando a la persona que le había dado la vida. Fuera, el viento soplaba con fuerza. Dentro del almacén oscuro, en medio del olor a sal y pescado, todas las máscaras de la familia de mi marido habían caído. Ya no quedaba una madre devota, ni un hijo responsable, ni la decencia familiar con la que me habían oprimido. Solo quedaba dinero sucio, sangre fría y la vergüenza de ser expuestos a la luz. Después de esa noche en la fábrica, todo se derrumbó. Dicen que una casa podrida se cae con un solo soplo de viento. La casa de mi marido no se vino abajo por una mala noche, sino porque llevaba años sostenida por mentiras, codicia y manos sucias que fingían estar limpias. La grabación fue solo el empujón final.
Ellos mismos se encargaron de tirarse por el precipicio. A la mañana siguiente, Sofía me llamó. Con la voz temblorosa. Me contó que, al volver de la fábrica, Javier se enfrentó a su madre. Discutieron tan fuerte que los vecinos se asomaron. Javier le gritó por haberle engañado toda la vida. Por haberle hecho vivir a costa de don Manuel para acabar convirtiéndolo en un bastardo que blanqueaba dinero para otro. Isabel lloró culpando a las circunstancias, al destino. Pero la verdad, una vez revelada, no se puede volver a ocultar. Mientras tanto, Ricardo estaba furioso al descubrir que el gran negocio era una trampa. Culpó a Javier de haberlo arruinado todo. Y Javier le culpó a él de haberle metido en ese fango. Pero el golpe de gracia vino de donde Javier había puesto sus esperanzas. El dinero. Los préstamos que había pedido empezaron a vencer. Cuando los prestamistas se enteraron de que el lote de chatarra no existía, no quisieron explicaciones. 3 días después fueron a su casa. Le destrozaron los muebles, le quitaron los papeles y en medio del caos, le rompieron una pierna. El hombre que había obligado a otros a vivir según sus reglas, ahora se retorcía de dolor en el suelo. A Isabel no le fue mejor. Ricardo no la ayudó. Al contrario, le robó todo el oro que tenía escondido y desapareció. La mujer que antes rezaba el rosario y me daba lecciones de moral, ahora corría detrás de su amante, que la empujó y la dejó tirada en la calle. Benito y yo no esperamos más. Reunimos todas las pruebas. El cuaderno de don Manuel, las fotos de Sofía, la grabación, mis análisis contables. Esta vez, al entrar en la comisaría, no temblaba. Conté mi historia, no con lágrimas, sino con pruebas. La investigación se amplió rápidamente. No solo por la muerte de don Manuel, sino por una red de blanqueo de capitales, facturas falsas y coacciones. Javier fue detenido con la pierna todavía escayolada. Lo volví a ver durante un interrogatorio. Estaba demacrado. Al verme, agachó la cabeza. Elena, lo siento. Me quedé mirándolo. Ya no sentía odio. Cuando ves la verdadera cara de alguien, los sentimientos intensos desaparecen. Solo queda una frialdad que te impide mirar atrás. Cuando papá murió, ¿le pediste perdón?, le pregunté. Se echó a llorar. No dije nada más. Sus lágrimas no podían devolver una vida ni limpiar mi honor. El día del juicio, me puse un vestido sencillo. Quería entrar en esa sala con la dignidad de quien reclama la verdad. Javier fue condenado no solo por delitos económicos, sino como cómplice en el encubrimiento y la persecución. Cuando el juez leyó la sentencia, 15 años de prisión, sentí que una puerta se cerraba. Pesada, pero necesaria. Isabel perdió la razón. El shock de perderlo todo la desequilibró. A veces, la gente la veía bajo un puente, hablando sola, pidiendo que le llevaran las medicinas a don Manuel. Las mismas mentiras que había creado la habían encerrado en una prisión sin barrotes. Ricardo no llegó lejos. Intentando huir por mar, sus propios socios, temiendo que los delatara, lo acorralaron. Cayó al mar una noche oscura y no volvió a aparecer. Nadie lo lamentó. Unas semanas después, volví al cementerio para llevarle flores a don Manuel. «Usted no pudo salvarse», papá, le dije en voz baja. Pero me salvó a mí. Al decirlo, sentí que un peso se me quitaba de encima. Hay deudas que no se pagan con dinero, sino viviendo con la dignidad que merece quien te tendió la mano en el peor momento. No volví a la casa vieja. Me quedé en Barbate, ayudando a Benito a poner en orden la fábrica. Cada día, el mismo olor a pescado y sal, el mismo viento que curtía la piel. Pero mi corazón ya no se sentía de prestado. Me ganaba la vida con mis manos. Reconstruía mi honor con mi mente, y eso era suficiente. En la vida, hay cosas que deben recordar. No cierren los ojos ante el mal por compasión. No piensen que el silencio hará que los problemas desaparezcan. Hay personas que, cuanto más cedes, más abusan. Pero tampoco dejen que el odio les consuma. Dejen la justicia en manos de la ley. Y el karma en manos de la vida. Esa es la victoria más duradera. Si esta historia les ha conmovido, dejen un me gusta. Cualquier comentario será bienvenido para que el canal pueda mejorar. Gracias por su paciencia y por escuchar hasta el final. Les deseo mucha salud, paz y calidez junto a sus familias. Un saludo y hasta la próxima historia en Golpe Silencioso.